Entonces, a través de este video, yo quería darles la bienvenida a este curso, a este sexto nivel, a este sexto PAO con la asignatura Comunicación Institucional 2, que van a ver conmigo durante este periodo hasta septiembre de este año, que le pongamos el mayor y mejor, y algunos el mismo empeño, otros mayor empeño, por favor, que el semestre anterior, que el periodo anterior, porque esta asignatura forma parte de una triada que luego la tenemos con comunicación estratégica, donde se afianza más la comunicación interna. Y al igual que todas las demás asignaturas, ustedes están ocupando un lugar que dejó de ocupar o un cupo que dejó de ocupar otro estudiante que a lo mejor lo merecía más que cada uno de nosotros que estamos aquí. Entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer honor a esa inversión que está haciendo el Estado para darnos esta educación pública a través de esta universidad. Pongámosle el mayor empeño, que nos llevemos muy bien, no tengamos problemas y puedan ustedes cumplir con todas las tareas y todas sus horas de prácticas para que se las ganen bien ganadas, no regaladas, sino bien ganadas a pesar de esta virtualidad. El momento síncrono vamos a hacerlo en virtualidad, pero sus horas de prácticas preprofesionales van a tener que hacerla en presencialidad en las organizaciones, ¿ok? Con el debido cuidado, porque ya sabemos que estamos siempre precautelando además todo eso. Van a ser los días que ustedes tienen en el horario. Entonces, al haberle socializado ya el sílabo, vamos a empezar a compartir ya el contenido de esta asignatura. En el aula virtual, ustedes tienen, en el aula virtual, a ver, vamos a chequear el aula virtual. En el aula virtual. Señorita. Sí, mi amor. Tengo una pregunta acerca de las horas prácticas. Sí, mijita, dime. Las horas prácticas sí cuentan, digamos, si uno está trabajando. ¿Trabajando dónde? Digamos, en algún medio. No, esta asignatura es comunicación institucional. Es aparte. Sí, esta asignatura es comunicación institucional y tienen que cumplir las actividades de los contenidos de la asignatura comunicación institucional. Bien. Vamos entonces a trabajar ya con los contenidos de la asignatura. Tienen esta parte en el aula de clases también, ¿ya? Entonces, lo que decíamos dentro del sílabo, que tenemos como una primera parte de esta asignatura, lo que significa el análisis situacional, la auditoría, no la podemos dejar o empezar a hacer sin antes entender el enfoque que le damos a esta triada o a nuestra asignatura de comunicación institucional desde la 1, la 2 y luego que termine en comunicación estratégica, que es el enfoque de planificación estratégico. ¿Para qué necesito o para qué me sirve que yo planifique la comunicación en una organización? Los escucho. Los escucho. Es una pregunta. Primero, para que de forma interna se esté desarrollando bien los procesos y se encuentre en un buen ambiente, y ese ambiente hará que la empresa también resulte para lo que es el externo, y en lo externo dar una buena imagen, una buena reputación para que la empresa siga subiendo
sus niveles, en especial sería el económico. La razón de ser o el objetivo principal de esa organización, que en algunos casos sí es económico cuando es de venta o que utilicen algún servicio, ¿verdad? Cuando es una empresa que tiene fines de lucro. O cuando es una organización gubernamental también. ¿Cuál sería la necesidad de que esa organización se comunique bien? Igual afianzar la reputación y la imagen o la identidad de esa organización para que esa gente a la que yo le sirvo como organismo gubernamental me crea. Entonces, lo importante de planificar la comunicación en una organización es que yo tengo que cumplir el objetivo fundamental de esa organización. Es decir, todo lo que se haga comunicacionalmente en una empresa, en una organización, tiene que servir para conseguir el objetivo general o fundamental o la finalidad de esa organización. Siempre les he dicho yo, si es un restaurante, que venga más gente a comer a mi restaurante y que la gente se sienta bien servida en ese restaurante. Si es un hotel, que la gente escoja para dormir en mi hotel. Si es un resort, que venga la gente a pasar sus vacaciones. Si es una empresa de agua potable, una empresa eléctrica, que la gente pague con gusto los servicios, porque los servicios deben ser de calidad. Entonces, todo lo que se haga comunicacionalmente debe seguir una estrategia para que tenga como una flechita hacia dónde. Trabajando en el presente para ir hacia un futuro ideal. Ese futuro es la visión que debe tener esa organización. Entonces, ¿cómo entiendo esto de manejar una estrategia para trabajar en el presente y pensar en el futuro? Los escucho. Cualquiera, por favor, participe. ¿Cómo hace, por ejemplo, en la principal organización que tenemos en la sociedad? En la principal organización que tenemos en la sociedad, que es la familia. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, mismo. A ver. Allí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesora. Sí. Perfecto. Repita la pregunta, profe. ¿Por qué es importante trabajar en el presente para planificar un mejor futuro a nivel organizacional? Porque viene a ser algo dependiente. Viene a ser dependiente, lo que se construye para el presente será el resultado del mañana. Entonces, como usted estaba diciendo, la organización que viene a ser la familia, creo que ahí, bueno, viene a ser ya un conjunto de valores morales. Y a partir de ello, de cómo te van formando en casa, sería ahí tus padres, cómo tú vas a tomar una decisión o de qué manera vas a actuar en el concepto moral. Luego vas a una escuela, ahí ya viene a ser un poco más ético. Entonces, por eso siempre se dice si se porta como se porta en la casa. Entonces, si en la casa eres respetuoso, tienes los valores principales, allá afuera vas a hacer lo mismo, pero siempre tratando de mejorar y absorbiendo más aprendizaje de acuerdo al entorno. Ok, entonces, cuando yo trabajo y hablando con el mismo tema de la familia, el ejemplo de la familia, voy a planificar el futuro de esta familia. Quiero comprarme una casa o quiero que mis hijos estudien
en la universidad en tal carrera. Apaga el micrófono, por favor. Entonces, yo me siento a planificar ese futuro ideal, pero tengo que trabajarlo en el presente y también debo planificar el presente. Antes se hablaba de esa planificación que tú te sentabas a hacer un plan para el futuro y no trabajabas en planificar el presente, sino que dejábamos a nivel incluso administrativo que las cosas sucedan. Ahora la planificación estratégica, bueno, no ahora, desde el siglo anterior, desde hace muchos años, ya se trabaja a nivel organizacional y empresarial en que tú tienes que planificar el día a día, tienes que planificar el presente para cumplir ese futuro que también lo tienes avisorado en tu misma planificación. Entonces, no puedes dejar nada suelto tampoco en el presente. No como una camisa de fuerza, que quiere decir, esto es lo que hay que hacer, porque lo tengo aquí escrito, lo tengo establecido, y si no hago esto, no voy a llegar a ese futuro. No, la planificación estratégica significa tener un conjunto de herramientas y de técnicas que me van a permitir ir haciendo el día a día, paso a paso, marcando una ruta que la voy a ir corrigiendo a medida que voy avanzando paso a paso. Así es en la familia. En la familia usted tiene que trabajar el día a día porque yo no voy solo a planificar el futuro o soñar un futuro sin planificar estratégicamente mi presente. Yo no puedo hacer, a lo mejor, y si quiero que, a lo mejor, inducir o hacer que yo, tenga después de 10 años una casa, voy a tener que trabajar en el presente de alguna manera. A lo mejor, marido y mujer tienen que trabajar en 2 horarios, en otro trabajo extra, para ir haciendo una planificación de sus gastos, de sus ingresos, estudiando otra cosa para mejorar su trabajo o emprendiendo de acuerdo a las capacidades y las destrezas que tengan para ir marcando una estrategia necesaria que le va a permitir llegar a ese futuro ideal. Entonces, yo por eso incluso en esta lámina, el futuro no lo puse arriba, donde generalmente digo, bueno, generalmente el futuro es hacia arriba, lo veo hacia arriba. Yo lo pongo hacia abajo con una flecha que está por debajo del presente, porque yo considero que ese futuro ideal a nivel de las empresas debe ser el soporte que me va a permitir ir planificando el presente con una estrategia adecuada. ¿Ya? Entonces, no viendo el futuro como algo lejano, sino que viendo el futuro como algo inmediato y como algo que me sirva de colchón, de base, para que ese presente yo lo vaya trabajando con esa estrategia que me va a permitir ir hacia el futuro. Entonces, entendiendo y retomando lo que ya hemos visto en el semestre, en el periodo anterior, sobre la importancia de planificar, sobre la punta del ovillo, que es el diagnóstico, conocer primero, porque planificar significa tratar de ver esa lucecita allá en el horizonte y querer llegar a esa lucecita en el horizonte, diseñando cómo diseño cosas, cómo dibujo cosas, conociendo esa posible realidad o ese horizonte al que quiero llegar, implementando acciones y evaluando esos planes. Eso significa planificar, diseñar, ejecutar y evaluar lo que estoy ejecutando, porque nunca lo que voy ejecutando, lo que voy implementando va saliendo al pie de la letra. Siempre tengo que ir evaluando para decir, no, en esto estoy gastando mucho y no me está dando resultado. En esto que más bien no gasto nada, me da mayor resultado
y tengo que ir en el camino haciendo esos cambios. Siempre es así. Usted mismo cuando hablemos de algo, planificamos una fiesta, ¿verdad? A veces no nos sale todo tal como lo hemos presupuestado, lo hemos en unas cosas que pensábamos que íbamos a gastar más, gastamos menos y ese dinero lo reutilizamos en otra cosa. ¿Sí o no? ¿Qué entonces creen ustedes o cuál es la importancia según ustedes de planificar todas las acciones a nivel profesional, a nivel personal y sobre todo a nivel de las empresas, las instituciones? ¿Por qué creen que es importante? Profesora, Sí. yo creo que es importante la planificación para, en el ámbito del económico, para no pasarnos de lo presupuestado, porque a veces, como usted dice, en una fiesta, bueno, nosotros en un momento en que no medimos nuestra diversión, cogemos y nos pasamos de copas o compramos, no sé, una java de cerveza más y llegamos sin parar el taxi o caminando a pie. Exacto. Presentando riesgos para nuestra integridad. Entonces, asimismo, en una empresa, el propasarnos de recursos y que estos no den réditos para la empresa, implica el riesgo para la empresa como tal, el hecho de que pueda llegar a números rojos y que no les cuadren las cuentas. Entonces, la planificación, más que nada en lo económico, creo yo que sería algo esencial para tener todo ordenado y mantener bien tanto a los empleados como los clientes. Exacto, tú lo has dicho bien. A veces, si, por ejemplo, tenemos $3,000, por ejemplo, para hacer un cumpleaños y puede venir alguien y te diga la cumpleañera o alguien que esté organizándote te dice, bueno, vamos a contratar a música en vivo y vamos a contratar a alguien que cobra $2,000 y te va a quedar nada más, te quedarían $1,000 para comida, local, a lo mejor vestimenta. No vas a poder contratar a ese show en vivo de $2,000 porque no te va a alcanzar ese presupuesto que tienes de los 3,000. Entonces tienes que buscar otras opciones, a lo mejor, no sé, buscar a sí mismo un show en vivo o ya no buscar una banda en vivo, sino a lo mejor alguien con una computadora que tenga buena música y que a lo mejor te cueste $500, ya no $2,000, y allí vas a abaratar ese costo dándole otra forma a esa fiesta que estás planificando de lo que tú hablabas. Entonces siempre es importante todo, incluso anotarlo, ¿verdad? Nosotros, no sé si ustedes tienen esa costumbre, ¿no? Yo, bueno, como soy profesional yo en eso, yo sí todo, o sea, hasta cuando voy, anoto los cumpleaños, anoto los gustos de las personas, anoto a quienes tengo que, qué tipo de regalo darle más o menos, porque a veces hay personas a los que yo considero o quiero tanto que quisiera regalarles algo que yo mismo hago, una torta, un pastel o un plato de comida, y entonces esas personas, yo voy a tener que no estar apurada y tengo que acordarme un par de días antes que es el cumpleaños para yo comprar los ingredientes y hacerle ese pastel, ese helado, ese dulce que quiero regalarle, o hacer algún detalle especial con mis propias manos y no solo comprarle. Entonces, todo eso es planificación, porque significa diseñar estrategias para poder ejecutar algunas cosas y luego pues ponte que yo me haya sacado el lustre ahí haciendo todo eso y al hacer la evaluación de qué tal le pareció el regalo, no le pareció y yo digo, bueno, el otro año lo que voy a hacer es le voy a nada más a comprar algún detalle. Entonces para eso me sirve planificar, para poder ir evaluando, por fin se terminó la reunión, para ir evaluando las cosas que voy haciendo para ir minimizando costo en económico, costo de dinero, costo en tiempo y costo en recurso humano. Para eso las instituciones necesitan planificar y por lo tanto la comunicación es necesaria planificarla. Es necesario entonces nosotros como profesionales de la comunicación que vamos a hacer el ejercicio de
plantear algunos, la investigación, hacer las auditorías, saber que un mismo plan de acción no lo podemos implementar en, por ejemplo, un almacén de videojuegos, que en un restaurante, que en una empresa de transporte terrestre, o que un taxi, o en una empresa de juguetes, o en un club deportivo, o en una institución escolar, o en un hospital, o en un laboratorio. Son diversos campos de acción de las organizaciones que cada una tiene su particularidad. Incluso cuando hacemos las auditorías, nos vamos a encontrar con cada una en sus novedades diferentes. La metodología de investigación va a ser la misma a lo mejor, porque no hay, ¿cuáles son las técnicas de investigación que se utilizan? ¿Cuáles técnicas de investigación existen? De investigación científica. Los escucho. Para investigar algo, ¿qué hago primero? ¿Qué puedo hacer? Revisión bibliográfica, Observo. etnografía. Entrevistas. Exacto. Eso no es nada nuevo, eso sí lo puedo hacer en todas las instituciones, ¿verdad? Quiere decir que la herramienta, la técnica puede ser la misma, pero al momento que implemento no va a ser de la misma manera de acuerdo a los diversos campos de acción que tienen las diferentes empresas. Y por lo tanto, esto al hacer la auditoría y al hacer la ejecución también es diferente y el costo va a ser diferente de acuerdo a el campo de acción que tenga esa organización y también al tamaño que tenga esa organización. Entonces, la planificación viene de ese latín, de esa terminación, de esa palabra en latín planum, que significa hacer planos o mapas. ¿Un mapa qué es? Un dibujito donde tú puedes visualizar dónde están ubicadas estratégicamente. Cuando hablamos de un mapa geográfico, las ciudades, los países. Cuando hablamos de un mapa mental, que ustedes son los que tienen mayor familiaridad al hacerlo, ¿qué hacemos en un mapa mental? Hacemos la ubicación de los conceptos y tratamos de darle ahí el resumen de cada palabra, cada concepto, como un poco para podernos hacer la idea en nuestro cerebro del significado de algún proceso. Entonces un mapa es eso que me permite entender algo visualizando de manera breve esa realidad. Entonces la palabra planificación viene del latín planum, que significa hacer planos o hacer mapas. Y entonces la planificación es hacer mapas para la acción. Es decir, establecer normas y estrategias que me permitan traer beneficios o mejorar un proceso que yo ya he investigado. Vamos a ver un breve video sobre lo que significa el proceso de planificación. El punto de partida de cualquier proceso de planificación es la visión. La visión tiene que ver con el sueño de la compañía, lo que quiere lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, durante este proceso se desarrolla también la misión, o sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y, sobre todo, cómo se diferencia del resto. Se definen también los valores, que están relacionados con la forma de trabajar de la organización. A partir de ahí ya se puede planificar. Inicia con el análisis de la situación. Esto es fundamental, ya que es la base sobre la que se construye el plan. Y es que si no se conoce y se entiende lo que afecta a la empresa, tanto lo que no se puede controlar como lo que sí, es muy difícil, por no decir imposible, hacer un plan sustentable. Se evalúan variables internas que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, las finanzas, los sistemas, entre otras. De lo que se controlan resultarán las fortalezas y debilidades que tan importantes serán posteriormente para la definición estratégica. Además,
Se analizan variables externas que afectan a la organización, pero que no son controlables, como la economía del país, la competencia, el mercado o el cliente, entre otras. De dicha revisión resultarán oportunidades o amenazas para las que posteriormente tendrá que prepararse la organización. Con todo este trabajo se construye tanto el FODA de la empresa como el de la competencia. Lo analizado anteriormente se resume en un diagnóstico. Y es que en un proceso de planificación es tan importante definir lo que se va a hacer como lo que no se va a hacer. Y esa labor comienza en esta etapa del proceso. En el análisis previo se define lo que hay que aprovechar, o sea, las principales oportunidades y fortalezas de la compañía y las principales debilidades de la competencia y lo que se debe de solucionar, o sea, las principales amenazas y debilidades de la empresa y las fortalezas de la competencia. De todas formas, en esta etapa, lo más importante es definir la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, o sea, aquello que hace o que hará diferente a la empresa. Esto es fundamental, porque posteriormente, en el momento de definir las estrategias, por lo menos una de ellas construirá dicha ventaja competitiva sostenible en el tiempo si no se tiene, o la capitalizará si ya se cuenta con ella. Lo importante es que se define de qué manera la compañía se diferencia o se diferenciará del resto. En este momento la organización está preparada para tomar decisiones estratégicas. La primera tiene que ver con el público objetivo o el tipo de cliente al que se dirige, o sea, con la segmentación. Se debe entender quién es, qué aprecia y valora y por qué la empresa está preparada para atenderlo de forma diferente a otras. A continuación se define el posicionamiento o cómo queremos que dicho público objetivo perciba a la organización. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo se convierte en un beneficio que diferencia a la empresa de otras. La empresa debe lograr que el mercado al que se dirige entienda por qué su oferta de valor es diferente y, por lo tanto, por qué es más rentable para el cliente hacer negocios con dicha empresa y no con sus competidores. Antes de definir el marco estratégico, se establecen los objetivos, o sea, la medida de éxito o de fracaso. Si el plan estratégico comprende varios años, se establecen los objetivos del primer año y del último. Esos deben ser claros, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Con esto, en cualquier momento del periodo, se debe poder entender si la empresa va o no por el camino adecuado. Además, ayudan a focalizar y a priorizar en lo realmente importante. En este punto, la organización ya está preparada para formular las estrategias. El término estrategia normalmente está relacionado con lo que hace la compañía para lograr algo. Esta definición de estrategia se basa normalmente en una situación actual, en movimiento, definida por una serie de variables internas y otras externas. El problema es que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un proceso de planificación. Entonces falta algo, lo más importante. Estrategia realmente es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto. Por lo tanto, estrategia tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr unas metas. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las organizaciones, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es fundamental. De lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos, que no servirá para nada. Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Además, si las estrategias están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se está logrando lo esperado o no, se facilitará el seguimiento. Un buen plan sin una buena ejecución y seguimiento en realidad no sirve para nada. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Hay un sueño compartido por toda la organización que anime, entusiasme y rete? ¿Se planifica en su empresa? ¿Tiene claro lo que diferencia a su organización del resto? Ok. Entonces, con ese video que nos deja algunas, vamos a parar un ratito
nos deja algunas interrogantes y algunos temas de los que ya hemos venido conversando sobre la importancia de planificar, pero sobre todo que ese plan no se quede solo en un papel, en un documento, sino que ese documento sea tan bien elaborado que continúe a la ejecución y a la evaluación y que sobre todo se trabaje mucho, no solo en las variables de qué es lo que se hace, sino en qué es lo que no debe hacer una empresa. En este video se habla de la planificación estratégica de toda la organización a nivel de toda su administración. Nosotros vamos a trabajar básicamente en el ámbito comunicacional. Vamos a trabajar haciendo la auditoría de comunicación o la auditoría de qué es lo que está haciendo bien la organización a nivel comunicacional y qué es lo que está haciendo mal a nivel comunicacional. ¿Qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer? Para planificar eso, debemos conocer a la organización. Por lo tanto, es necesario el diagnóstico. Yo siempre les he dicho, y tengo esa frase de que nosotros seríamos, los profesionales que hacemos las auditorías de comunicación, seríamos como los médicos, como los doctores, que hacemos diversos exámenes para saber cómo está ese corpus, cómo está ese cuerpo. El médico le hace un examen clínico, le hace un examen bacteriológico, le hace un examen de sangre, le hace un examen de heces, para determinar cómo está esa persona, qué está bien y qué está mal. Y entonces, o le manda medicina para solucionar su problema si tiene alguna dolencia, o le manda alguna vitamina para fortalecer o mejorar lo que está bien. Y el médico, ustedes que todos hemos ido a un médico alguna vez, el médico te dice, tome esto, y no haga esto, y deje de comer esto, entonces te dice, qué sí hagas y qué no hagas. Asimismo, nosotros como profesionales en la comunicación, al hacer la auditoría, tenemos que analizar para luego recomendar ese plan sobre lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer comunicacionalmente. Siempre pensando en lo que la finalidad o ese futuro, ese presente y ese futuro que tiene la organización, y siempre pensando también en si haciéndose o investigando a ver si los que pertenecen a esa organización se hacen esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo por mi organización? ¿Me siento a gusto con esta organización? ¿Me siento parte de esta organización? ¿O lo que yo estoy haciendo de manera puntual contribuye a afianzar la identidad y la imagen de esta organización? Entonces son algunas cosas que salen a flote en el momento de la auditoría comunicacional. Y si no hay ese sentido de pertenencia, pues es cuando hay que trabajar en un plan de comunicación interna. Y cuando no hay el reconocimiento externo es cuando hay que trabajar en un plan de comunicación externa, en un plan de relaciones públicas. Entonces, lo importante es eso, conocer bien qué está sucediendo en la organización. Traigo igual a colación, y ustedes me podrán decir, igual en una familia, ¿verdad? Que yo siempre traigo el tema de la familia, porque yo creo que ese núcleo familiar es como una organización. Yo considero que una empresa es igual a una familia más grande, porque es donde a veces pasa la mayor cantidad de tiempo. Entonces, si una madre o un padre de familia en esa familia no sabe investigar bien los problemas que tienen sus hijos, es probable que allí vengan los problemas de psicológicos de esos miembros de la familia. Pero cuando siempre padre y madre, hermanos, uno a los miembros de la familia los conoce. No sé si ustedes saben. Uno sabe, los hijos saben en la mirada del papá cuando ya está bravo, en la mirada de la mamá cuando ya está brava. En el tono del que te están hablando ya conocemos cuando una persona está inconforme con algo. Le sucede, ¿verdad? Entonces, así mismo en las organizaciones, entre los miembros de esa organización, de esa institución, se van conociendo ya los caracteres, los temperamentos de las personas.
ir conociendo. Igual en las organizaciones, cuando analizamos los tonos de los mensajes, la forma en que se emiten los mensajes, ya sabemos más o menos esa organización qué es lo que está tratando de decirnos. Y allí le podemos presentar un abanico de soluciones en el momento de hacer el plan de acciones de comunicación. Sigamos entonces con la presentación. Entonces, decíamos que ese es lo importante, planificar es hacer un planito, ¿no? Como los constructores que te hacen un plano. Nadie puede construir una obra, alguna cosa, sin hacer un planito de qué es lo que va a suceder. Incluso cuando ustedes viajan a otras partes, hacemos un planito o nos imprimimos un plano para saber por dónde voy a transitar. Ahora con el Google Maps, no sé, yo soy fanática de hacer Google Maps porque no me conozco ni calles ni nada. Por lo general ahorita usted cuando le dice, envíame la ubicación, ¿verdad? Porque ahí es donde te van indicando. Si usan ustedes el Google Maps, por lo general ahora eso es lo más utilizado. Coméntenme. Sí, la verdad es como usted dice, profesor, ayuda bastante para darse, si no bien es en el lugar exacto, ya te das una idea de dónde es que ya te acuerdas, ya pues, por aquí haciendo, ya te vas guiando. Creo que ese es uno de los inventos más, para mí, uno de los mejores inventos que ha habido, esa aplicación, porque eso es que tú vas y te ubicas directamente, ni siquiera a veces cuando te están diciendo, a ver, dame la dirección, tal calle, tal, no, envíame por Max mejor, envíame la ubicación, y ahí uno, claro que tiene uno que aprender, porque algunos te comparten cuando están a 29 metros todavía, tiene que ser cuando ya esté más cerquita la ubicación, ¿no? Todavía, en eso a veces mucha gente falla. Anthony, ¿querías decir algo? Sí, profesora, más bien quería que esto, el del Google Maps, al igual que otras aplicaciones como TikTok, Facebook, Instagram y plataformas como son, resurgieron ahora en tiempo de pandemia, porque anteriormente Apple siempre tenía la app de encontrar tu teléfono y poder ver otros teléfonos y compartir ubicaciones y todo lo demás. Sí. Incluso se habían aplicaciones de GPS, pero no eran muy utilizadas porque a la gente se les hacía muy difícil el manejo de esa aplicación. Creo que más bien fue en tiempo de pandemia que surgieron todo ese tipo de aplicaciones. Exacto. Entonces, haciendo una comparación con Google Maps, que usted le envía la ubicación a alguien y es como que con ese puntito rojo y luego te va haciendo la lucecita y te va llevando al lugar donde tienes que llegar. Asimismo, como un Google Maps, los comunicadores institucionales debemos trabajar en hacer el plan de acción en comunicación, que es una especie de hoja de ruta que me va a permitir llegar a ese puntito rojo a donde quiero hacer para solucionar un problema comunicacional o para afianzar identidad o mejorar imagen en esa organización. Entonces, pero antes tenemos que hacer un diagnóstico de esa organización. Al hablar de diagnóstico en esa organización o la auditoría comunicacional, no puedo dejar de ubicarme en el contexto en que se desenvuelve esa organización, en el momento histórico en el que está esa organización. Por ejemplo, no es lo mismo ejecutar o planificar en una organización la comunicación en el gobierno anterior que en el gobierno actual, donde tenemos que incluso ahora todo el mundo, no sé si ustedes escuchan, pero todo el mundo está, esperemos a ver qué reformas hay en la ley de educación media, esperemos a ver qué hay en las reformas a la ley de educación superior, con las nuevas propuestas de ley, porque no sabemos todavía cuáles son las leyes nuevas que va a presentar, y es un poco complicado a inicio de gobierno planificar cosas porque no sabemos todavía qué mismo va a pasar con las reformas a la ley que van a ir planteando. Entonces, hay allí que trabajar con base al momento histórico en el que está ubicada la organización. Siempre no podemos desconocer el momento político, cultural, social, histórico, económico de esa organización.
porque la organización, siempre lo he repetido, no es una isla, la organización forma parte de ese engranaje social o de esa sociedad que es el conjunto de organizaciones que permiten desarrollarnos en la vida. Nuestra organización no es una isla, tiene competencia, tiene organismos que la regulan, tiene clientes, entonces debemos planificar siempre de acuerdo a lo que sucede en su contexto, en su entorno, en su momento histórico. A veces podemos decir, bueno, vamos a lanzar un nuevo producto. Supongamos que somos una empresa de alimentos. Vamos a lanzar un nuevo producto, pero muchos en algunas empresas ahora están diciendo, bueno, esperemos un poco a ver este gobierno qué pasa, porque puede ser que suba, a ver, el salario cómo mismo va a quedar, como un poco la gente si se abren nuevas fuentes de empleo y necesitamos para hacer el análisis del público objetivo al que debemos llegar para saber su nivel de ingresos, un poco que se mejore la situación económica, para saber a qué nicho de público podemos llegar con nuestro producto nuevo, los costos de la publicidad, los costos de la materia prima, muchas veces comprar alguna maquinaria, la gente ha de estar ahorita mismo estancada un poco diciendo, bueno, vamos a ver si liberan aranceles para la libre importación de maquinarias, vamos a ver si bajan impuestos, están pidiendo ahora algunos asambleístas sobre que se elimine ese 2% para los microempresarios que se emitió en el gobierno anterior. Y entonces esas propuestas, ponte de que surtan y sean aceptadas y sean calificadas, va a mover la economía del país. Y entonces allí, bueno, para planificar alguna compra de algo o alguna contratación de mayor personal, creo que ahora las organizaciones siempre deben chequear qué es lo que está sucediendo en su contexto inmediato y también a nivel internacional. Es muy importante entonces conocer, nosotros que sabemos y vamos a hacer la auditoría, ustedes que van a intervenir en las instituciones, ¿para qué hacemos esta auditoría? Para conocer quiénes realmente intervienen en la organización, quiénes toman las decisiones en esa organización, quiénes planifican, desde qué departamento se planifica, cuáles son los aliados que tiene esa organización, cuál es la competencia, empresas, organizaciones que le hacen competencia a esa organización, a quiénes afecta la actividad de esa organización, de esa empresa, de esa institución, si tienen planes o no tienen planificación, el contexto de lo que les hablaba, y cuál es la coyuntura, es decir, la intervención económica, política, social que tiene, educativa que tiene nuestra organización en ese contexto del que hablaba. Es decir, la coyuntura, los enlaces que tenga mi organización con algún otro organismo, ya sea a nivel empresarial, privado, o sea a nivel gubernamental. Es necesario conocer todo eso cuando yo voy a hacer la auditoría comunicacional. ¿Por qué tiene que ser, o por qué decimos, o por qué trabajamos en la planificación, o decimos que la planificación debe ser estratégica? Primero, somos sujetos sociales, es decir, intervenimos seres humanos que pertenecemos a grupos sociales. Intervienen estudiantes que pertenecen a grupos de amigos, estudiantes que pertenecen a sus familias, profesores que pertenecen a sus familias, profesores que trabajan en otras organizaciones, porque evaluamos o intentamos desarrollar las capacidades de esos sujetos sociales y porque la estrategia me permite tener cierta flexibilidad al momento de hacer el abordaje de la investigación. ¿Por qué decimos que es estratégica? Porque utilizamos tácticas y estrategia. La estrategia es esa articulación de las tácticas y la táctica es el uso o son esos pasos
puntuales que yo utilizo para conseguir el objetivo deseado. Es decir, la táctica son los pasos y la estrategia es el camino que formo con esos pasos. La táctica es el número de escalones que tengo que subir para llegar al departamento de mi novio, y la estrategia es la forma en que voy a subir esos escalones. Voy a hacerlo de 2 en 2, voy a hacerlo sin zapatos, voy a hacerlo en tacones para que me vaya escuchando cuando voy llegando, voy a hacerlo silbando, voy a hacerlo con el celular con música, o voy a hacerlo gritando, o voy a hacerlo a hurtadillas para que no sienta que he llegado. ¿Entendida la diferencia de táctica y estrategia? Chicos. Sí, Miss. Repita, profe, la táctica. La táctica son esos pasos puntuales que utilizo para marcar una ruta, un camino que vendría a ser la estrategia a seguir. La táctica es la forma puntual en que yo lo que yo hago para alcanzar un objetivo deseado. Por ejemplo, ¿quién me hizo la pregunta? A ver. Yo, señorita, Jonathan Galarza. Jonathan. Jonathan, ¿tienes novia? Sí. Ok. Para enamorarla o para, es decir, Jonathan le va a pedir matrimonio a su novia. Eres muy jovencito, es un ejemplo nada. Le va a permitir, le va a pedir matrimonio a la novia. Entonces, ¿cuál es la estrategia que va a utilizar? Él va a utilizar, Jonathan va a utilizar como estrategia que todos sus amigos le hablen bien de Jonathan o le digan las bondades que tiene Jonathan a la novia. Estrategia en conjunto. Marco esa hoja de ruta y la táctica es que Lisbeth le va a hablar, pero le va a hablar sobre lo buen deportista y a lo mejor le va a hacer un video. Anthony le va a hablar bien de Jonathan, pero le va a escribir una carta, una táctica diferente porque lo va a hacer por escrito. Lisbeth lo va a hacer en video. Cristian. Yo pues voy de mimo, Miss, para que la entrega sea más especial. Va de mimo y le va a hacer los corazoncitos y decir que Jonathan está muy enamorado de él. Es decir, la táctica son los pasos puntuales que tú cumples o lo ejecutas para desarrollar la estrategia que planteaste al inicio, que es que todos tus amigos te ayuden a convencer a tu novia que te acepte. Pero ellos utilizan su táctica diferente, pero la estrategia fue que tú utilizaste a todos tus amigos que le hablen bien de ti a la novia. ¿Ok? Entendido, señorita. Ok. Asimismo, en una organización, determinamos una estrategia. Vamos a ver, ¿qué estrategia vamos a utilizar? Vamos a utilizar estrategia de posicionamiento en redes sociales. Y las tácticas son las diferentes redes sociales, los diferentes mensajes, las cosas puntuales que establecemos. Pero la estrategia es determinar que vamos a afianzar el posicionamiento en redes sociales, ¿ya? Cuando hablamos a nivel organizacional. Ok, entonces vamos a ver acá, seguir con la lámina. Queda ahí. Ya. Y para eso yo les había también, a ver, ahí les tengo un, tiene una, se me ha perdido ese video, vamos a ver.
Búscalo, Miss, búscalo. Por ahí está escondidito. Sí, es que me lo han bloqueado. Vamos a ver si al compartir, no compartiendo pantalla, sino buscándolo en YouTube. Aquí, ¿cuál era el video? Ay. Era de Mario Benedetti, creo que les puse. Táctica y estrategia. Vamos a ver si lo compartimos. A ver, aquí está. Vamos a compartir la pantalla. Aquí. Vamos. Vamos primero a escuchar, creo que un anuncio, pero bueno. ¿Ya? ¿Vieron esa facilidad con la que Benedetti determina lo que es la táctica y la estrategia? La estrategia, Benedetti, ese es un poema muy famoso, ¿no? De Mario Benedetti, táctica y estrategia. La estrategia es lograr que lo necesite su amada. Y entonces, para lograr y cumplir esa estrategia tan simple, pero tiene tácticas tan importantes como ser franco, como estar allí a cada momento, y bueno, podríamos decir muchas otras tácticas para que alguien nos necesite. ¿Qué le hacemos? ¿No? A veces la mamá o la esposa, estar allí, darle un besito todos los días, darle un besito todos los días, darle un besito todos los días, saludarlo, ser amable. En algún momento esa pareja va a sentir, aunque sea, necesito que me dé ese besito de los buenos días todas las mañanas. Así sea que ya no lo ame, así sea que ya no esté enamorado, pero le va a hacer falta ese besito de los buenos días. Entonces, esa es las tácticas cortitas, pasitos a pasitos, hacen que una estrategia que uno trata de imponer o de plantearse sea efectiva y cumpla el objetivo deseado. En este caso, dice Benedetti, cumplo tantas cositas, hago tantas tácticas pequeñitas para que al final de cuentas tú me necesites. Y no puedas vivir sin mí, pues, ¿no? O sea. ¿Qué les parece? Búsquenlo, este poema de Mario Benedetti es muy lindo, es muy más largo y es muy lindo sobre la táctica y la estrategia. Que a nivel profesional lo utilizamos también, ¿no? Yo siempre les digo a la gente que trabaja conmigo, a los profesionales que trabajan en medios, a los profesionales que trabajan, yo también trabajo en la cuestión ambiental, en los procesos de sensibilización, hagan su trabajo de tal manera que le pongan su impronta personal, que le pongan algo que tenga diferente de los demás. Veíamos el video, ¿no? Que decía, lo importante en la planificación es que la empresa sepa qué puede diferenciarlo de los demás. Así también es a nivel personal. La construcción de la marca personal es eso. ¿Qué hacer yo como persona, como profesional? Que, ok, van a haber muchos que hagan lo mismo que yo, pero tengo que ponerle mi impronta personal. Y a lo mejor no hacerme indispensable, pero sí hacerme necesaria profesionalmente. Porque que digan, es que ella hacía estas cosas de esta manera y lo hacía tan bien que aunque pueden haber muchas o muchos mejores en su mismo nivel, en su misma profesión, pero tiene esa particularidad que la hace o lo hace diferente. Entonces, esa es la táctica, la técnica de hacer las tácticas para cumplir la estrategia. Comentarios, por favor. Todos van agarrados de la mano. ¿Cuál agarradas de la mano? O sea, la táctica, las técnicas y las estrategias. Claro, las tácticas, sí, las tácticas son el paso a paso de una estrategia que digo,
Bueno, mi estrategia Ejemplo, para... las estrategias son unas y las tácticas son otras que ayudan a la estrategia. Así Exacto, vendría a ser. exacto. Muy bien, muy bien. Ah, ya, eso Ujú, está bien. ujú. ¿Sí? Por ejemplo, la estrategia, yo quiero en 3 meses bajar de peso y mi estrategia va a ser reducir las cosas dulces o reducir las grasas. Pero la táctica va a ser que deje de comer este alimento, deje de tomar Coca-Cola, deje de comer dulce, el dulce de leche que me gustaba, el dulce de higo que me gustaba, que cuando vaya a una fiesta, mi táctica va a ser que cuando vaya a una fiesta ya diga no a ciertas bebidas, ya diga Ejercicio. no, y que haga ejercicio, porque quiero cumplir esa estrategia de, después de 3 meses, bajar 10 libras. Exacto. Igual en una organización, mi estrategia es lograr visibilidad de mi producto o lograr, pongamos así un ejemplo, lograr que la estrategia es que mi producto tenga buenos comentarios en redes sociales. Estrategia que debo plantear. Posicionamiento de mi producto con buenos comentarios, porque va a poder posicionamiento negativo también. Posicionamiento positivo de un producto que ofrece mi empresa en redes sociales. ¿Cuál es la táctica? Planteo que a varios clientes voy a enviarle el producto que lo pruebe y le envío que por favor comente en su red social, me etiquete, creo un hashtag para que la gente comente respecto a eso, envío a varios, ¿cómo se llaman? Influencers que prueben mi producto y comenten y le pongan el hashtag, hago que auspicio a algunos deportistas con ese producto, o envío también, o como otra táctica, este producto, hago una ayuda social con este producto, con esa marca, y allí entonces voy haciendo paso a paso algunas cosas para que en el tiempo previsto se cumpla esa estrategia de que la gente tenga un buen comentario de mi producto y entonces logre ese posicionamiento positivo en las redes sociales. ¿Ok? ¿Entendido? Entendido, señorita. Muy bien. Ya estoy un poquito más claro ya. Muy bien. Ok. Entonces, allí está. Bueno, eso. Entonces, decimos que vamos a trabajar con el concepto de planificación estratégica como ejercicio interactivo, donde, participan los actores, los miembros de la organización, dentro y fuera. También vamos a ocultar sobre la percepción del poder o quienes tienen el poder en esa organización. Les hablaba yo de que no podemos hacer una planificación estratégica sin pensar en el momento histórico en el que está viviendo la organización, ¿verdad? Es necesario una lectura que se hace con la auditoría, una lectura de el momento histórico, una lectura de la conexión que tiene la organización, de la conexión que tienen los miembros de esa organización. Es necesario entender muchas veces, entender el momento o entender a los miembros de esa organización para entender los problemas que tiene la organización. A veces decimos, ay, esto que está en esta crisis, y pensamos que no sabemos cómo solucionar una crisis comunicacional, pero tenemos a veces que ir a la raíz, que muchas o siempre viene desde las personas que forman a esa organización. Algo ha pasado, un mal clima laboral, no se ha cortado de raíz algún problema que se pudo detectar a tiempo, y entonces allí surgen los problemas. Siempre es necesaria la planificación estratégica, o que en la planificación estratégica haya la autocrítica y
se pueda deconstruir conceptos. ¿Qué quiere decir deconstruir? Desbaratar conceptos para replantearnos algo nuevo. Por eso siempre es necesario que en las organizaciones haya este afán de mejora, porque si creo, y nos ha pasado muchas veces que vamos a hacer intervención comunicacional, pero la gente de esa organización dice, no, aquí lo estamos haciendo bien, que nos vienen a cambiar, nos ha ido muy bien, y encontramos esas barreras, y ustedes van a ver esas barreras en las organizaciones a nivel comunicacional, de que no quieren cambiar porque como les ha ido tan bien, entonces no tienen otra mirada. Siempre debemos ser autocríticos, a nivel personal también. Yo creo que la autocrítica es lo mejor, el espejo, para eso está el espejo. Para eso está el espejo. Muchas veces tengo que ser autocrítico de que si no tengo un cuerpo para lucir tales prendas, no debo usarla. O sea, la autocrítica es buena. Si no estoy bien, al momento de leer un documento, un oficio, un ensayo, un deber, leerlo y releerlo, porque debo ser autocrítico y debo ir siempre queriendo mejorar los procesos. Entonces es importante, y cuando uno le enseñan oratoria, cuando le enseñan esto de manejo de cámara, ¿qué siempre te dicen los profesores? Grábate, ve las grabaciones, escúchate, porque siempre tienes que ir chequeando en qué puedes ir mejorando. Pero hay gente que se cree que ya es perfecto y perfecta, y la perfección no existe, y entonces siempre todos debemos ir mejorando en algo. Cada persona, cada segundo de su vida, de nuestras vidas, es aprendizaje. Y el aprendizaje nos debe ir permitiendo, sacando lo malo, ir construyendo mejores para nosotros ser mejores seres humanos y mejores profesionales también. Entonces, la planificación estratégica me permite eso, ser autocríticos y de construir discursos, de construir estrategias que ya se han implantado y que a lo mejor no han resultado. Y a analizar sobre esas formas alternativas de organización que podemos plantear en las instituciones. Entendiendo a la institución como ese conjunto de valores, de formas de conducta, ese conjunto de seres humanos que intervienen en un espacio social y que construyen realidades donde ejecutan su trabajo. Entendiendo que esa institución está formada por seres humanos que ya tenemos nuestra realidad afuera, que ya tenemos nuestros valores afuera, que ya cumplimos otros roles en otras organizaciones, en el grupo de amigos, en el grupo familiar, en otros clubes, si hacemos deporte. Entonces, son roles que cumplimos afuera que necesariamente en esa organización lo vamos a ir llevando, esa impronta, esa forma de ser que a veces ya nos ha absorbido, la hemos absorbido de otros grupos sociales, vamos a irla o vamos a tratar de implantarla en nuestra organización. Entonces el conjunto, la gente que analiza esa realidad de la organización, debe entender que esos seres humanos tienen una realidad aparte. Lo ideal entonces siempre en comunicación interna sobre todo es conocer cuál es ese entorno, cuál es ese contexto de las personas que forman la organización. Analizar sus conductas a través de las relaciones que tengan en su familia. Muchas veces decimos, ay, qué problemático, qué problemática que es esta persona, no hay cómo trabajar con él, no le gusta trabajar en equipo, pero cuando tú haces un análisis de su entorno, vemos que tiene problemas graves en la familia. A veces son que tienen, no hablemos de familias disfuncionales, que eso no es un problema ahora tampoco. Mucha gente de familias disfuncionales que viven solo con mamá, que viven solo con papá, que, o sea, no es que necesariamente van a tener problemas psicológicos. No, eso no es una causa. Pero a veces está pasando por graves momentos, se está divorciando,
lo ha dejado su novia, viene por un aborto, no tiene hijos, quiere tener hijos y no puede. Son tantas realidades que vivimos las personas, los seres humanos, que cuando vamos a trabajar no las hablamos, pero sí las seguimos sintiendo. Entonces, cuando se hace comunicación interna, debemos trabajar mucho en esas formas de conducta y en los roles que tienen fuera de la institución las personas que forman esa organización. Entonces, nuestro primer paso en esta asignatura dentro de su práctica, de sus horas de práctica, es hacer el análisis situacional. Para eso, obviamente yo les decía al inicio de que hay varios enfoques teóricos, hay varios paradigmas que significa la forma de ver el mundo, la forma de ver la profesión, la forma de ejecutar la profesión, la forma de ejecutar los procesos. Y básicamente ahí les he puesto 3 grandes paradigmas que los libros, la teoría nos habla y el ejercicio profesional nos habla sobre los diferentes diagnósticos que se ejecutan. El paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma crítico. El paradigma positivista, que es ese diagnóstico que donde vemos a la comunicación como un mapa súper mecánico, un sistema de emisión de mensajes y respuesta de mensajes. Vemos a la organización como un sistema que si le sacamos una ficha falla. Ese es el enfoque positivista. El enfoque interpretativo, donde vemos a la organización más desde el ámbito subjetivo. Y hay muchos profesionales que más se adentran a lo subjetivo de la organización, a pensar más en la forma de ser de los seres humanos y más que en las funciones que tienen esos seres humanos en su organización. Mucho se trabaja con este paradigma en comunicación interna. Y el paradigma crítico, que es ver a la institución desde el ámbito de trabajo, o más bien ver a la gente que forma parte de esa institución desde el ámbito del lugar que ocupa en la relación de poder en esa organización. ¿Qué quiere decir esto? Que yo veo a una institución, analizo una institución, hago un diagnóstico a una institución, pero debo tener claro que si voy a una empresa privada, obviamente una forma de entender o van a tener una forma de relación entre ellos, los dueños de esa empresa, los directivos de esa empresa. Y otra forma tienen de trabajar los obreros de esa empresa. Porque son de diferentes, no clases sociales, aunque sí es en realidad, pero sí diferente ubicación en la relación de poder. Algunos son los dueños de esa empresa y otros son los que trabajan para los dueños de esa empresa. Y entonces eso hay que entender siempre en las organizaciones. Cuando voy a trabajar a una empresa privada, obviamente tengo que saber que los dueños van a querer que la gente, los obreros, trabajen más para que los hagan ganar más. Y esos obreros van a querer que los dueños les paguen más por las horas extras, que les paguen más por el trabajo extra que hacen, que les suban el sueldo. Entonces, siempre el profesional tiene que entender esas realidades sociales en una organización, porque por más que yo vaya y le haga todas las terapias del mundo, y por más que le hable bonito de que póngase la camiseta de esa organización, pero si esa persona necesita aumento salarial o a ese grupo de seres humanos, obreros, no le están pagando las horas extras, yo le puedo hacer la mejor campaña de comunicación interna. Yo le puedo hacer los mejores mensajes de póngase la camiseta, trabaje bien, ahorre la luz en su empresa, pero si no le pagan horas extras, si no está asegurado, si no piensan en el trabajador como ser humano digno de respeto, no voy a lograr una buena campaña de sensibilización en comunicación interna. Entonces, debo como profesional conocer esas realidades. Estos son los diferentes enfoques, los paradigmas con los que el profesional debe
entrar a hacer este diagnóstico, esta auditoría. Mucha gente, mucho profesional se va por el enfoque positivista y bueno, dice, bueno, acá vamos a hacer el diagnóstico, analizo el organigrama, estos son los trabajadores, los estratifico, hago el mapa de público, les hago los diferentes productos para los públicos y se acabó. Mi plan de acciones ahí está, pero no me voy a ese análisis crítico o ese paradigma crítico donde debo ir un poquito más allá a entender esta relación de poder que siempre existe en la organización y que me puede permitir, teniendo esta visión, entender de mejor manera y buscar alguna otra forma de hacer mejores planes de comunicación. ¿Ok? ¿Comentarios? Comentarios, ya me dejaron, creo que ahí con las cámaras, las cámaras con las fotos. No. ¿No? Ok. Entonces, vamos a proceder a hacer el diagnóstico, que significa reconocer el lugar, reconocer las relaciones comunicacionales, reconocer los productos comunicacionales, distinguirlos unos de otros, discernir, es decir, cernir lo que se ha hecho bien. Profe, Sí. todo eso hay que tener, digamos, un tiempo determinado. ¿Para el diagnóstico? Ajá. Sí. Hay que fijar. Para la auditoría. Sí, sí. ¿Y ese tiempo quién lo pone? Si hay que fijar fechas. Sí, a nivel profesional, una auditoría generalmente sí la haces con una mayor cantidad de tiempo del que la vamos a ejecutar ahora. Vamos a hacer ahora una auditoría express porque la intención de la asignatura es que ustedes tengan la práctica y puedan reconocer y entrenarse en la metodología. Pero cuando usted hace una auditoría profesional, es mínimo 3 meses de hacer esa auditoría, ¿ya? Cuando nos piden eso, ¿ya? Hacemos unos 3 meses de una auditoría porque usted hace, bueno, de acuerdo al tamaño de la empresa también, pero usted tiene que hacer entrevistas, encuestas, focus group, observación participante, tiene que ir a cada departamento, participar de las reuniones de esos departamentos, chequear si es que, cómo se comunican, revisar la documentación existente en la empresa, revisar todos los flujos comunicacionales de la empresa. Entonces, obviamente también cuando hacemos el trabajo a nivel profesional, no es solo una persona, es un equipo completo de gente que va recolectando los datos, la información, para plantear los resultados de esa investigación. Es una observación, una investigación participante que se hace para presentar los resultados de esa auditoría. Es como decir, a ver, aquí hemos tenido 1000, le voy a auditar en lo que ha gastado, voy anotando poco a poco. Obviamente acá no es una auditoría financiera, sino es una auditoría comunicacional. A ver, ¿cómo he ejecutado las acciones en comunicación? ¿Qué tal me ha ido? Sacamos lo bueno, sacamos lo malo, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y según eso descubro un problema comunicacional o las fortalezas comunicacionales que se ha logrado a través de las acciones realizadas y planteo acciones a través de ese plan de acciones que me van a permitir afianzar lo bueno y ir minimizando lo malo. Nosotros esta auditoría la vamos a realizar en las 2 primeras semanas. Yo creo que en las 3 semanas vamos a hacer. En las 3 semanas, porque bueno, ya en esta semana todavía tenemos que, bueno, ahora un poco ustedes van a ir, van a quedar con pendiente con ir determinando los instrumentos que ya vamos a revisar también, ¿no? Pero básicamente vamos a hacer la otra semana ya el diseño metodológico, es decir, ya establecido qué organización
usted ya va, hace las preguntas, hace las posibles encuestas, más es un ejercicio metodológico que no queremos que no se va a poder hacer por el tiempo a profundidad, pero por lo menos vamos a reconocer, vamos a ubicarnos en la organización, vamos a saber, está bien, está mal, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y luego ejecutar algunas cosas para ayudar a esa organización que mejore en el ámbito comunicacional. El diagnóstico viene de las palabras dia, que quiere decir a través de, y gnosis, que quiere decir conocer. Es decir, conocer a través de los diferentes instrumentos que vamos a utilizar para recolectar datos, reconocer los problemas, ahondar en algunos factores relevantes y determinar algunos recursos e instrumentos que me van a posibilitar minimizar los problemas encontrados o afianzar las cosas buenas que he encontrado. Muchas veces cuando hacemos auditoría hay errores muy comunes que los profesionales cometemos, como por ejemplo, plantear soluciones antes de tener claro el problema. Es decir, yo ya voy con una receta y digo, esta es una empresa financiera, acá voy a hacer esto, voy a pedirles los productos que tenga, voy a hacerle una página web, voy a tratar o voy a visitar puerta a puerta en los barrios para vender su producto, pero no he hecho una auditoría completa y no conozco el problema realmente que tiene esa organización a nivel comunicacional. Puede ser que a nivel externo lo esté haciendo bien y más bien tenga problemas a nivel interno. Entonces, uno de los errores comunes es plantear soluciones antes de tener claro el problema. Como decía yo, un médico, ¿no? Muchas veces nosotros mismos nos automedicamos y cometemos el error de tomar un medicamento equivocado antes de saber exactamente cuál es la dolencia que tenemos, porque no hemos ido al médico, no nos hemos hecho el examen adecuado. Otro error muy común es improvisar soluciones. Es decir, este es el problema, sin analizar bien costos, sin analizar uso de personal. Creemos que allí vamos a solucionar poniendo a 5 personas a trabajar en redes sociales, ya vamos a improvisar esa solución. No, tenemos que hacer una buena planificación de las estrategias siguiendo las tácticas adecuadas. Y otro problema muy común es crear soluciones sin tener problemas. A veces planteamos en nuestro plan de acciones soluciones a donde no hay problemas. Y más bien dilapidamos recursos, utilizamos mal recursos económicos, humanos, recursos de la empresa, equipos, donde a lo mejor no necesitamos afianzar o solucionar nada. Entonces, el diagnóstico, para hacer el diagnóstico hay varios procedimientos. La teoría me plantea varios procedimientos. Es decir, ustedes pueden hacerlo por analogía, por comprensión o siguiendo un modelo. El procedimiento por analogía es que ustedes pueden utilizar su experiencia profesional. Por ejemplo, en mi caso yo sí he procedido muchas veces por analogía a realizar una auditoría y hacer un plan de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que como yo ya he trabajado en varios planes de comunicación, en varias instituciones, entonces mi experiencia me puede dar ese bagaje de situaciones que me van a permitir ya ir haciendo un análisis de un diagnóstico del problema, la causa del problema que tiene, y yo ya puedo ir planteando algunas soluciones. Pero eso obviamente se gana con el paso de los tiempos y con la experiencia que usted vaya ganando cuando ya vaya ejecutando. Como en toda profesión es eso, ¿no? Un médico también.
Si va alguien y ya más o menos les ven los síntomas, ya el médico puede hacerle hasta telemedicina y nada más le dicta, a ver qué sientes ya. Como él ya ha atendido a varios enfermos con esos males, ya puede hacerlo. Y todas las profesiones es así. Y también la analogía significa que puedo tener situaciones similares en organizaciones similares. Por ejemplo, si he trabajado ya en 3 empresas de salud, es probable que ya el diagnóstico, la auditoría, yo la implemente de la misma manera porque son situaciones similares que me permiten ejecutar la auditoría con los mismos instrumentos, con las mismas técnicas de investigación y el mismo formato en mis procesos de investigación. El procedimiento por comprensión es el ejecutar el diagnóstico analizando los comportamientos individuales de la gente que forma parte de esa organización. Es decir, yo puedo entrevistar a algunas personas claves de esa organización y más o menos ya con eso voy a comprender lo que pasa en la organización en general. Es decir, voy de lo particular a lo general. El método deductivo. Deduzco de lo particular a lo general. El método por analogía podríamos decir que es inductivo. Voy de lo general a lo particular. Y el método por comprensión, lo contrario, voy de lo particular que me están contando para hacer una deducción hacia lo que está pasando en la generalidad de la compañía, de la organización. Y el otro procedimiento con el que puedo hacer una auditoría, un diagnóstico, es estableciendo o siguiendo un modelo que ya he ejecutado en otra organización o tratando de seguir una situación ideal, un plan de comunicación ideal, un modelo que de una organización que tenga similar comportamiento, similar conformación, el mismo número de empleados, entonces sigo un modelo establecido, una especie de receta o un deber ser, es decir, allá es donde quiero alcanzar, tengo como modelo esa empresa que ha hecho las cosas muy bien. Por lo general, hay, por ejemplo, en las instituciones educativas se trabaja por modelo, porque se quiere a veces alcanzar situaciones similares a otras instituciones que están con mejor reputación que en la que podríamos estar trabajando. Entonces, las metodologías para el diagnóstico también son diferentes. Todos debemos escoger. Ustedes después de esta clase van a revisar estas láminas y vamos a ir escogiendo la particularidad de, bueno, tenemos que conocer primero la empresa a la que vamos a ir para escoger la particularidad, si establecemos un procedimiento por analogía, por diagnóstico, por comprensión, si vamos de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Y las metodologías, bueno, pues es de acuerdo al tipo y la calidad de los datos, las características de la empresa, el tiempo y los recursos que tengamos. Tenemos recursos y tiempos muy limitados nosotros, no tenemos... Vamos a trabajar nosotros con nuestro contingente nada más humano, la experiencia que tenemos y la sensibilidad y la fiabilidad de los datos. Siempre siguiendo el proceso de reflexión, acción, reflexión, acción. Todo lo que encontremos pensando, ¿por qué se da esto? Es decir, reflexionando por qué podría ser la causa de que se suscite esta situación en esta empresa. La recolección de la información tiene diferentes métodos, puede ser por indicadores, puede ser por encuestas o puede ser por consensos. Los indicadores,
A ver, vamos a ver. Acá vamos a... Ok. Acá. Vamos a utilizar nosotros estas tres tipos de recolección de información. Indicadores, que es a través de la observación in situ, la observación participante. ¿Qué quiere decir los indicadores descriptores, por ejemplo? Voy a pedir la documentación de la empresa, voy a pedir el organigrama de la empresa, voy a pedir si tienen plan de comunicación, voy a pedir que me detallen o veo si tiene página web, si tiene redes sociales, es decir, todo eso voy anotando para que son documentos o son elementos o datos que me van a ir indicando o haciendo conocer a la empresa, a mí como investigador. Entonces voy detallando todo lo que voy observando dentro y fuera de la organización. ¿Cuáles son los clientes? ¿Cuál es la competencia? ¿En qué ámbito está? ¿Cuáles son los posibles clientes a los que la empresa no ha llegado todavía? ¿Cuáles son los productos que ofrece? ¿Cuáles son los precios? ¿La competencia ofrece los mismos productos, los mismos servicios? ¿Cobra o no cobra? ¿Cuál es la reputación de las otras empresas? ¿Cuáles son sus inmediatos competidores? Por ejemplo, si hago de una cámara de comercio, bueno, vamos a comparar la Cámara de Comercio Guayaquil, Cámara de Comercio de Cuenca. Vamos a ver allí, esas son sus competencias. Creo que también la de Loja podría ser la competencia de la Cámara de Comercio de Machala. Allí son sus competencias, qué tiene esas otras empresas. Observo la competencia también, porque eso me puede servir como elemento para yo hacer una recomendación en mi plan de acciones. Vamos a utilizar las encuestas, vamos a utilizar los métodos o las técnicas de consenso, que quiere decir entrevistas, y las reuniones de los focus group, donde voy a poder establecer alguna conversación. Eso quiere decir los métodos de consenso, las conversaciones que puedo llegar a tener para establecer los diálogos con los integrantes de la organización. ¿Entendido hasta allí? Sí. Sí, profesora. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, debemos entender que ese análisis, ese diagnóstico que vamos a hacer es un proceso sistemático, lo vamos a hacer en un periodo de tiempo corto, pero es un proceso sistemático de reflexión incluso en la organización donde vamos a intervenir. Vamos nosotros a ir a irrumpir en un proceso de que va a ser ellos un proceso de autorreflexión, de autocrítica también, para decir, bueno, nos estará funcionando, lo estamos haciendo bien. Entonces creo que va a ser favorable también para la organización, y así le vamos a pintar también, pues, ¿no? Muchas veces cuando la gente escucha auditoría, quiere decir que me van a venir a calificar si hago bien, pero bueno, ese es el término técnico de lo que significa hacer un examen de las cosas que se están haciendo. Pero lo que vamos a tratar de hacer es que siempre vamos a rescatar la apreciación de la gente que está dentro. Nosotros somos externos, somos los profesionales externos, pero la opinión más importante no es la nuestra, es de la gente que está dentro de la organización. Siempre, siempre de la gente que está dentro de nuestra organización. Vamos a recolectar datos a través de lectura y análisis de documentos, a través de la observación, a través de entrevistas, a través de sesiones grupales, talleres de reflexión, si es que se puede hacer, seguimiento a los grupos, puede ser que en esa organización ya tengan grupos de WhatsApp, vamos a anotar, a preguntar, hay grupos de WhatsApp, hay grupos de Facebook, cómo se manejan, qué se publica, qué no se publica, cómo está, el análisis de las redes sociales, vamos a tener muestras de mensajes
para saber cómo se comunican. Vamos a tratar de entender los formatos en los que se comunica esa organización, en los contenidos, el tratamiento que le dan a los diferentes contenidos, las audiencias y la percepción que tiene esa audiencia de lo que comunica esa organización. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en recolección de datos. Y para terminar como parte de hacer el mapa de problemas, donde vamos a ir determinando, una vez que hagamos ya todo el ejercicio de investigación, ir determinando en el organigrama de la institución, así como aquí en las partes de este mapa, dónde están los puntos verdes, los puntos rojos. Muchas veces hay en algunos departamentos donde se entrampa la comunicación y es allí más o menos donde nosotros vamos a ir. Miren, este mapa que está aquí, más o menos así son los flujos comunicacionales en una organización. No vamos a trabajar, no lo vamos a dibujar, bueno, vamos a tratar de que ese mapa de problemas sea un flujograma. A nivel profesional lo hacemos así, nosotros hacemos un flujograma y allí vamos poniendo puntos rojos donde vemos que hay problemas de comunicación y puntos verdes donde vemos que la comunicación fluye a nivel de todos los departamentos de la organización. Entonces, este mapita vamos a intentar hacerlo, por lo menos ustedes en la metodología, porque a nivel profesional ya lo hacemos así, ¿no? Bien establecido y con ese mapa. Generalmente nosotros imprimimos esto y le ponemos las tachuelas rojas y tachuelas verdes, y cuando ya vamos solucionando le vamos cambiando tachuela roja, le vamos pintando y le vamos poniendo tachuela verde. Y así vamos minimizando los problemas comunicacionales en esa organización cuando se habla de comunicación interna. O también de la organización en su contexto, con sus clientes y con su competencia. Pero este mapa, este flujograma, generalmente se hace cuando lo trabajamos en comunicación interna. Entonces ven que el trabajo del comunicador institucional no es que nada fácil, ¿no? El trabajo no es un trabajito ahí de que decir, solo vengo a hacer aquí, a organizar ciertos eventos, a ser presentador de algunos eventos, a tratar de organizar, hacer uno que otro boletín de prensa. No, señoras y señores. El trabajo del comunicador institucional o el trabajo en una organización, manejar o ser DIRCON de una organización, engloba toda esta responsabilidad y que necesariamente debe ser un buen equipo de trabajo y la gente que lo entienda. Yo creo que si no es un profesional en comunicación no puede hacer las cosas bien y debe especializarse en comunicación institucional. Si no, no puede hacer las cosas bien. Eso es lo que hay que tratar siempre de propiciar, de que se defienda la profesionalización del comunicador, porque si no nos quedaríamos sin trabajo. Y entonces eso es lo que hay que hacer valer. Entonces ven que esta área de la comunicación institucional es tan importante y nosotros vamos a hacer este ejercicio metodológico con ustedes en este corto periodo de tiempo en esta clase, pero vamos a tratar de implementarlo y ustedes van a quedar con estos instrumentos, con esta teoría que van a tratar de llevarla a la práctica, pero que ya es como una especie de abreboca, porque ya cuando estén en el ejercicio profesional, si se quieren dedicar a esta área, ya van a tener que ahondar en esto y obviamente ahí ya pueden utilizar estos instrumentos y hacer las cosas mucho mejor y con el periodo de tiempo necesario para ejecutarla. Un brevísimo video ahora sobre la importancia de comunicar. Antes de pasar al video, quiero que Jocelyn Pérez, después de esta charla introductoria de la asignatura, Jocelyn, ¿estás? Sí, Miss, aquí estoy. Ok. Jocelyn, después de esta charla, que me digas lo que pregunté al inicio. ¿Ustedes creen o tú crees que es importante saberse comunicar
a nivel de una empresa? Ya. ¿Ahorita mismo le digo o va a presentar el video primero? No, mi amor, ahorita. Ya, claro que sí, es muy importante saberse comunicar en una empresa, ya que por medio de la comunicación podemos conocer las necesidades tanto de la empresa como de lo que va a ofrecer hacia el público. Entonces, con esta comunicación nosotros podemos plantear estrategias y, ay, no me acuerdo la otra palabra que dijo, que estamos viendo en este del video mismo de Mario Benedetti, y tácticas. Sí, tácticas. Estrategias y tácticas para que una empresa pueda surgir si en caso de que ya ha sido perjudicada por la falta de comunicación y se pueda mantener, en otra instancia se pueda mantener en lo alto. Tiene el micrófono apagado, Miss. Ya, mi amor. A ver, muy bien. Gracias, Jocelyn. Lisbeth, ¿estás por aquí? Lisbeth. Isaac. Sí. Lisbeth. Lisbeth, te escuchamos. Listo. Bueno, con respecto a su pregunta, como dijo mi compañera, sí es importante. Como estaba o como explicó, creo que una de las cosas más importantes es planificar. Claro que para poder planificar qué estrategia va bien acorde a cada empresa, en este caso a las que vayamos nosotros hay que conocer primero cuál es su situación. Por eso es primero hacer el diagnóstico, saber cuáles son las cosas que hacen bien y que hacen mal, y las que hacen mal, mejorarlas. Pero para ello también hay que investigar un poco a profundidad, es decir, saber cuáles son las prácticas comunicacionales que han realizado, si se comunican bien internamente para poderlo hacerlo bien también con las personas que se deben a esta empresa, o sea, que hacen uso de este servicio o producto que ellos ofrecen. Más que todo, lo principal es que dentro de la empresa las mismas personas que la conforman se sientan identificadas con la empresa, que puedan darle el 100% a la misma, y de esta forma también, como usted dijo, ser algo recíproco, tanto jefe como trabajador, que ambos se sientan bien con el otro para que puedan funcionar. Así es. Y importante entender cuando trabajamos en comunicación de que a veces emitimos un mensaje o un producto comunicacional en un tono, en un lenguaje, que si no lo hacemos conociendo al público objetivo, no va a surtir el efecto deseado. Por eso es necesario diagnosticar al público, diagnosticar a la organización, diagnosticar a la competencia, es decir, hacer la auditoría para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, pero también hacer la auditoría, el diagnóstico para conocer el entorno, a nuestro público y poder determinar el tono, el lenguaje, el formato adecuado para que el mensaje surta el efecto deseado. Vamos a ver sobre la importancia de utilizar el lenguaje y la comunicación adecuada para que nos entiendan, porque a veces podemos hacer el mejor producto comunicacional, pero si no nos entiende nuestro interlocutor, no sirve para nada. Vamos a ver entonces este mensaje, este video. Everybody wants to be loved. Everybody wants to be in love. But do they believe they'll find love? It's funny, what the world really loves is a love story. That's why I collect them.
Take Laura. She might look like a waitress, but Laura has a voice like an angel. Trust me, I know. You can make me a ring from a milk bottle top. Money runs out in the meter, maybe we'll stop. Laura loves writing songs, even though she's a little shy when it comes to singing them out loud. I love the way you love someone else. I'd like to get some of that for myself. I wanna wake up next to you. The way you hold her with tenderness, she kicks back her heels in that beautiful dress. It's in your eyes and they tell the truth. You got it all and it's bulletproof. I wanna wake up next to you. Wake me in the morning, send me to sleep. Give me something I can keep. You have never been in love, have never been in love with anyone but you. There's no one good enough, if no one's good enough, take a call in the room. I run my hands through my hair, I do whatever I dare. My heart goes boom, boom, bada boom, boom. You see, for Laura, it's not just about singing the right song. It's about singing it to the right person. There are moments in life when we all need a little help.
light up the room, and you don't even know. It's all I can do to leave you alone. But don't bring me flowers, you worry too much. Oh, my darling, to know you see me, it's enough. We can dance around the kitchen, candles cost nothing. You can make me a ring from a milk bottle top. When the money runs out in the meter, maybe we'll stop. You light up the room, and you don't even know. It's all I can do to leave you alone. So babe, who needs chocolate, all that champagne and stuff? Oh, my darling, to know you love me, it's enough. Some things in life are 3 for $1. Some things, like the moment a person truly listens to your heart, are priceless. There are thousands of love stories waiting to happen every day. Fate, destiny, who knows? This is just one story. I'm a Cupid, and this is Cupidity. Ok, entonces allí vieron la importancia de saber manejar el lenguaje de manera adecuada. Inclusión. Lo más importante es siempre nosotros como profesionales en comunicación, sobre todo lo entendemos, ponernos en los zapatos de la otra persona. ¿Querías decirme algo? Se adaptó a las necesidades de la otra persona para llegar a y poder comunicarse, hacer llegar un mensaje. Así es, tenía una estrategia y ahí vimos también que tuvo que cambiar de táctica porque supo ponerse en la forma de estructurar un mensaje adecuado para esa persona a la que quería llegar. ¿Algún otro comentario? Duman, por Dios, ¿qué pregunta? Duman pregunta si era sordo. ¿Tú que no viste? Eso es lo que también llamó la atención, de como usted dijo, tuvo varias tácticas para llegar, fue cambiando primero poco a poco las canciones, probó varias, hasta que descubrió que era sordo, entonces tenía que usar Se el enojó, lenguaje. ¿no? Viste, que se enojó porque a lo mejor no le aplaudía, pero muchas veces eso nos pasa en las organizaciones. Nos enojamos por algo, pero no entendemos qué le pasa a esa otra persona que está recibiendo el mensaje. Entonces, chicos, la importancia de la comunicación asertiva, y vamos a trabajar eso en el diagnóstico, tratando de hacer ese análisis respecto a la forma en que se están comunicando las personas en esa organización, dentro y fuera de ella, para chequear y sobre todo poder recomendar alguna estrategia buena. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar. Ustedes pueden ver, está colgado en la página, la clase está en Janely, y está colgado con los videos allí, ¿ya? En la clase, en el aula virtual. Vamos a ver el aula virtual. Aquí tenemos. Vamos a... Vamos a regresar al aula virtual para poder
Ok. Para que ustedes chequen. Aquí vamos a compartir en el aula virtual. Entonces, en el aula virtual, ahí, en este momento les voy a activar en la unidad 1, ¿no? Donde dice auditoría, contenidos, recursos. Hay en la parte que dice actividades, hay una actividad que se llama prueba diagnóstico semana 1 y otra parte que se llama foro semana 1. ¿Ya? Entonces, esto es lo que van a realizar. Pueden hacerlo de este momento. La prueba diagnóstico no tiene calificación. Es un poco para chequear cómo estamos desde la teoría que revisamos en el periodo anterior. Y lo que vamos a ver ahora no tiene calificación cuantitativa, pero sí refleja más o menos de lo que usted, con qué conocimientos estamos en esta parte que es donde ya vamos a ejecutar más la práctica. Y van a responder esta pregunta en el foro. Aquí está ya el lapicito y según su percepción, ¿cuáles son los retos actuales para ejecutar una buena auditoría de comunicación? Según su percepción, ¿cuáles son los retos actuales para ejecutar una buena auditoría de comunicación? Enuncie y explique 3. ¿Ok? Los retos actuales con los que nos vamos a enfrentar o con los que nos enfrentamos como profesionales para hacer una auditoría de comunicación bien hecha. Van a responder este foro y van a hacer la prueba diagnóstico de la semana 1. Por lo pronto, mañana les estaré avisando ya lo que me digan. Josué, haces por favor el drive del documento con la ubicación de los lugares de residencia de todos. Y mañana que tenga la reunión ya les voy a completar el fin de semana para saber en qué organización van a tener que trabajar cada uno. ¿Perfecto? Ya profesora, hasta más tarde ya debe tener hecho el drive con el archivo. Muy para bien. que los chicos comiencen a llenar. Muy bien. Entonces recuerden, esto de aquí, estas pruebas, esto de aquí, este foro, no tienen mucho tiempo, así que tratemos de hacerlo, no esperen hasta el próximo día jueves, pues si no se van a quedar sin esa tarea, sin esa nota, ¿ya? Profesora, ¿hasta cuándo se puede cuándo? realizar el foro? Ay, déjame chequear la fecha, no recuerdo. Vamos a ver. Profesora, que ya terminó, que es a las 12. No, tienen hasta el 5 de junio. Hasta el sábado, ¿no? Está bien, profesora, gracias. Ah, perdón, fecha de entrega les he puesto 12, perdón, ya, no. La fecha límite es el 5 de junio, pero vamos a ponerles aquí, les voy a dejar hasta las 23 horas de hoy, ¿ok? Ahí está. Fecha de entrega. ¿Ya? Ya, señorita. Ahí está. Déjame chequear la otra de la prueba de diagnóstico, cómo están las fechas. ...7 de junio. Abrir cuestionario. 7. ¿Qué estamos hoy de fecha? Menos, ¿no? 3. 3 de junio. Ya. 3, profesora. Ok, 3 de junio. Y lo vamos a dejar hasta 4 de junio. Mañana este de aquí, por si acaso no puedan entrar. Ok. 3 de junio desde... ¿Qué hora son las 12 ya? 12. Ok. Ahí está. Ok. Ahí está. Este cuestionario se abrió el jueves 3 de junio a las 12. Ok, pueden hacer, ¿ya? Ok, esto. Perfecto, ¿ya? No, hoy ya no nos conectamos en la tarde porque ustedes en el horario que tengan en la tarde y al día siguiente, en la mañana, ese horario lo van a hacer
en las instituciones. Ahí es donde van a ir a las instituciones a hacer la práctica. Entonces, eso lo coordinamos. Van a empezar efectivamente desde la próxima clase. Pero hoy lo que van a hacer es a trabajar en estas tareas, a trabajar en el Drive que me tiene que dar la información, Josué, y yo tengo mañana la reunión con los profesores que me van a dar el listado de las instituciones donde hay convenios, y ya la próxima semana es donde ustedes, la clase síncrona la ven conmigo, y la tarde del mismo día, y al otro día, sería en este caso jueves y viernes, ustedes tienen que ejecutar las horas en las organizaciones a las que sean asignados. ¿Entendido? Sí, profesora. Ok. Así va a ser la metodología, ¿ya? De nuestra También usted creo que la fecha de cuando se termina. ¿Perdón? ¿Hasta cuándo tenemos plazo? También está ahí la fecha, creo. Si no recuerdo. Creo que les puse hasta mañana. Ujú. Ah, ya, gracias. Sí, sí, creo que les puse hasta mañana. Ahí ya les chequeamos. Pero traten de hacerlo hoy día mismo, porque como tenemos hora ahora y este día, entonces traten de hacerlo. Sé que a algunos se les puede dificultar porque están en el celular, pero intentemos hacerlo, ¿ok? Y la clase igual está en el aula virtual. Ya les grabo también para los que no pudieron conectarse o quienes quieran chequear. Aquí está en la unidad 1, donde dice planificar la comunicación, análisis situacional, las diapositivas que vimos, con las que trabajamos, ¿ok? Y hay otros videos de auditoría de comunicación y diagnóstico de la comunicación que también lo pueden revisar porque con esos vamos a trabajar la próxima semana. Y bueno, aquí semana 1 tengo un montón de videos que no sé si es que quieren nos ven. Y también en la semana 2 donde ya vamos a trabajar la técnica del árbol de problemas, el diseño metodológico para entrar a hacer la revisión ya en la empresa en la que sea asignada. ¿Ok? ¿Preguntas? No, señorita, yo quería comunicarle algo. Sí, mi amor. Lo que pasa es que Linda como a las 11:40 tuvo que salir de su casa, o sea, tuvo que desconectarse de la clase porque la suegra estaba malita, entonces Sí, la me tenía que escribió. llevar al doctor. Sí me Ya. escribió por interno, sí. Sí, Ya, señorita. Ok. Ya, con los compañeros que no se han podido conectar, bueno, estamos ahorita 29, quiere decir que con Linda 30 y quiere decir 3 no se pudieron conectar, ¿ya? Hay que decirles que esta grabación la voy a subir y también está en el aula virtual, hay que indicarle las tareas que tienen que hacer, por favor, ¿sí? Ok. Muchísimas gracias por su atención, como siempre. Nos pasamos bastante de la hora, pero bueno, espero que no se canse mucho y tratar de que revisar los contenidos que van a ser aplicados en sus horas de prácticas preprofesionales. Nos vemos, chicos, entonces el próximo día jueves, que sería nuestro día de clase la próxima semana, pero antes yo les estoy comunicando respecto a la organización de sus horas de prácticas que tienen que cumplir en las organizaciones fuera de la universidad. ¿Ok? Listo, señorita. Está bien, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, señorita. Cuídense. Luego, profe, cuídese. Gracias a ustedes. Chao, señorita. Gracias. Chao, profe. Gracias.